Vamos a ver qué sucede y qué se puede esperar para las próximas semanas en el tema del dólar, pero también de los activos financieros, cómo reaccionaron al resultado del día domingo. Y bueno, para hablar de este y otros temas, ya la tenemos en línea a Sabrina Corujo, es directora de Portfolio Personal Inversiones. ¿Cómo te va, Sabrina? Juan Pablo Marino de este lado. ¿Cómo andas, Juan Pablo? Buenas tardes, buenos días. No sé si almorzaron o no, pero para todos. No almorzamos, no, en mi caso no almorzamos, así que buenos días. Bueno, Sabri, ¿cómo evalúas la primera reacción que tuvo en estos días el mercado después de un resultado que quizás era esperable en el sentido de victoria de la oposición, pero estaba en discusión cuál era esa diferencia, que el gobierno logró acortar un poquito? De todas formas, perdió y bastantes votos respecto a 2019. Uh-huh. Así que, bueno, contanos vos cómo reaccionó el mercado, tanto acciones, bonos y obviamente el dólar. Bueno, es una pregunta en realidad no es difícil, pero es hay que adecuarse a los vaivenes del mercado, ¿no? Porque la verdad fue que si uno miraba el día lunes, uno miraba el premarket es obviamente antes que abra, digamos, oficialmente el mercado, mirabas los ADRs que marcan premarket, porque hay un mercado, digamos, que tiene cierto volumen de las acciones argentinas afuera, y decías, bueno, se ve que al mercado le cayó bien el resultado, más allá de los análisis que ya empezabas a tener, quizás de la dicotomía que mostró el discurso, ¿no?, grabado del presidente con el que más tarde dio en el búnker, que generaba cierta incertidumbre, ¿no? Pero bueno, digamos, el mercado parecía, digamos, tomar a bien al menos la diferencia a nivel nacional, más allá de, como vos dijiste bien, en la provincia, que sacó más o menos votos, y que la provincia achicó justamente esa diferencia, ¿no? Pero la diferencia a nivel nacional se mantenía importante, y el mercado parecía que lo tomaba positivamente. En este sentido parecía que iba a ser un buen día. Con el correr de las horas, no obstante, fue surgiendo lo que ya esperábamos, ¿no? Digamos, cuando uno empezaba a ver más allá de los números y empezaba a saber cuáles eran las señales en realidad que el mercado está esperando para definir quizás una tendencia un poco más sostenida en el tiempo, la realidad es que no contaba manera de poder sostener alguna señal concreta. Señal concreta, estoy hablando de cuál va a ser la dinámica cambiaria, de cuál va a ser las expectativas, digamos, de poder anclar expectativas macroeconómicas, ¿no? En este sentido, todo ese optimismo que parecía a la mañana temprano se fue diluyendo en los bonos, a pesar que cerraron el primer día positivo, los otros dos ya no, es decir, estoy hablando de las ruedas del martes y el miércoles, y en las acciones se diluyó, ni siquiera pudo terminar con un buen día ese mismo lunes, ¿no? Rápidamente se diluyó y tuvimos bajas, y tenemos, hoy a la mañana el mercado recién abre, pero ya nuevamente estaba en baja, digamos, bajas realmente importantes. Bajas en realidad que pueden ser una toma de ganancia en base al optimismo que existía, digamos, quizás en los últimos días antes de las elecciones, ¿no? Que las acciones habían recuperado mucho más que los bonos. Bueno, digamos, esto llevó a que también ahora la corrección en las acciones, que si querés podemos decir como una toma de ganancias especulativa, también, digamos, desde subas que habían sido especulativas, también, digamos, dio toda una señal, ¿no? Da una señal básicamente lo que te decía ahí Juan Pablo, de que la incertidumbre sigue siendo realmente alta y el escenario no se termina de despejar, ¿no? Ahí es donde observás quizás la incertidumbre vinculada al proyecto plurianual, ¿no?, que el gobierno adelantó que va a presentar en diciembre, y ahí es donde va a estar incluido algunos acuerdos con el FMI. ¿El mercado crees que tiene inquietud respecto a lo que vaya a presentar el gobierno? ¿Cree que...? En realidad yo no sé si ahí, como decía, no sé si ahí está incluido, digamos, lo que le pide el FMI o lo que le pediría el FMI, sino que creo que sí es una condición básica justamente para comenzar a sentarse a negociar con ellos, ¿no? Uno entiende que si escucharon y se vienen reuniendo con el FMI, escucharon lo que el FMI les gusta, por decirlo de alguna manera fina, ¿no? O quieren, digamos, no quieren, sino con lo que se muestra más amigable a poder cerrar un acuerdo. Entonces, este proyecto o este plan plurianual para el desarrollo sustentable, que es muy lindo en el nombre, pero que aún no tenemos absolutamente ningún dato concreto, va a contemplar justamente estos deseos del FMI, ¿no? Ahora también hay una realidad para poder, digamos, con un Congreso como va a estar a partir del 10 de diciembre conformado,
también el gobierno se ve obligado a buscar consenso, a buscar acuerdos, ¿no? Y acá, bueno, va a tener que negociar, creo que guste a quien le guste, con la oposición en gran parte, ¿no? Hoy por hoy, si vamos a ese acuerdo, de lo que se sabe en concreto, no se sabe mucho. Sí se entiende que debería incluir, obviamente, metas de, como decía hoy, de metas fiscales, metas de crecimiento, de impuestos, digamos, un plan consistente en términos económicos, además de esclarecer un poco cuál va a ser la dinámica cambiaria y que encerraría o que tendría que encerrar una proyección de acumulación de reservas de acá a futuro, ¿no? Claramente hoy en reservas que sabemos son realmente muy escasas y la dinámica de la política cambiaria que va a tener el Banco Central. Si querés, en ese sentido, y justamente hablando de la reacción de mercado de los últimos días, o del día después de las elecciones, o de los días después de las elecciones, quizás la única señal concreta que se dio en ese sentido fue justamente el dejar de intervenir en el dólar financiero, digamos, el que se hace o el que surge, digamos, de referencia con el AL30, ¿no? Dejó de intervenir y el AL30, digamos, o mejor dicho, el dólar financiero con el AL30 se acercó, digamos, a los niveles que se hacen con el GD30, ¿no? Esto, digamos, claramente entendemos que debería pasar o debía pasar en un escenario que el Banco Central tampoco tiene reservas para dilapidar, ¿no? O dólares para estar dilapidando en una intervención para mostrar un tipo de cambio que realmente tampoco era de referencia. Sabrina, ¿qué tal? Te saluda Roberto acá del equipo del Mirador. Te quería preguntar justamente con esto último. Venimos de la semana pasada, claramente la semana previa a las elecciones, con una disparada del paralelo. Ahora ya está un poquito, se asentó un poquito por encima de los 200 pesos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué dinámica estás viendo vos respecto del dólar? Bueno, ese es justamente un tema de las dudas o la incertidumbre que hoy está afectando al mercado. Te das cuenta también por el movimiento de los futuros, ¿no? Los futuros cayeron fuerte entre lunes y martes. Igualmente ya ayer empezaron a tener tendencia positiva y digo, ¿por qué miramos los futuros? Porque es la forma que también tiene de cubrirse el mercado, ¿no? El mercado sigue esperando en realidad una devaluación. Hay que ver si esa devaluación, y es todavía lo que no queda bien en claro, y de acá los movimientos y quizás la volatilidad que se observa, si esa devaluación va a ser a través de un salto discreto o va a ser una aceleración, digamos, del crawling peg, lo que se dice, o sea, de la tasa, digamos, de devaluación que va manteniendo y que va manteniendo el Banco Central, ¿no? Que va imprimiendo el Banco Central. Es decir, lo que se sabe es que a una inflación de 3.5, 4% no se condice con una tasa de devaluación por mucho tiempo más del 1, 1,5. Con lo cual es ahí el mercado lo que está esperando, o va a un salto discreto del tipo de cambio o va a una aceleración, digamos, de la devaluación del tipo de cambio oficial. Esto, digamos, lo que llevaría es a achicar la brecha, si se quiere, por el lado del piso. Ahora, por el lado del techo, la realidad es que un escenario en que, digamos, de quizás menos incertidumbre, un escenario que permita tener una proyección, digamos, sobre cuál va a ser las políticas hacia futuro, de que va a haber un acuerdo con el fondo, quizás lo que va a permitir también es que baje justamente el techo marcado, si se quiere, por lo que hoy sería el dólar financiero cable, que es o el contado con liquidación, que está en niveles de 215, ¿no? 215, 216, según el bono que se tome o según si se toma como referencia alguna acción, ¿no? En ese sentido, digamos, ese sería el mejor de los mundos, pero en ambos casos lo que se espera o implícitamente es una devaluación, ¿no? Sabrina, y respecto a las inversiones, sobre todo aquellos que estaban previo a las elecciones, bueno, apostando o comprando dólar MEP, que lo veían barato en relación al blue, bueno, esa brecha quizás ahora ya no existe más. ¿Qué les están recomendando a aquellos, obviamente, inversores que están y van a seguir estando dolarizados, y para el resto de aquellos que, bueno, se pueden arriesgar un poquito más? ¿Es momento de prever algún posicionamiento de activos argentinos o todavía no? ¿Cómo lo analizas a eso? Yo acá voy a ser sincera y voy a decir eso
hoy por hoy, dado este escenario, depende muchísimo de las expectativas que cada inversor tenga, ¿no? Yo creo que hoy mantener una posición de una cartera con cobertura ante una posible devaluación, sea en activos dólar link, o sea, digamos, en bonos corporativos, o sea, en dólares, digamos, creo que es una opción interesante, más que nada en un escenario que no está claro cómo va a ser el timing de ajuste cambiario, y la inflación claramente ya sabemos, según las expectativas, va a ser hacia la suba, ¿no? Entonces quedarse en una cartera totalmente especificada puede ser una complicación. Entonces, digamos, ahora, si es momento de, digamos, de hoy incorporar bonos a una cartera, argentinos totalmente de riesgo argentino, yo creo que es una pregunta que depende mucho de lo que uno se sienta cómodo a la hora de dormir. Digamos, suena a cliché si se quiere, ¿no? Pero la realidad es que es muy importante en este escenario en donde la incertidumbre cuesta y puede costar caro, digamos, en términos de las inversiones, es trabajar mucho con el perfil de riesgo de cada uno de los inversores y sobre lo cual se siente cómodo cada uno, ¿no? Yo creo, sigo viendo atractivo, como decían, los activos de cobertura, como pueden ser los fondos Dollar Link, o digamos que es una manera, digamos, que tiene una inversión retail, digamos, interesante de justamente acceder a este ajuste. También creo que es atractivo los bonos ajustables por ser, digamos, en un escenario, como decía hoy, de que la inflación, digamos, va a ser creciente. Ahora, si es momento de ir directamente sobre la curva de bonos argentinos, y la verdad, déjame ver, según digamos, el perfil y la disponibilidad de fondos de cada inversor. Si uno lo mira por precios, o sea, en las acciones también, ¿no? Pasa lo mismo, las acciones y los bonos, lo mira por precio y están en niveles realmente mínimos, en niveles que por múltiplos son realmente, podemos decir, baratos, si los compara incluso con la región o con otros países, digamos. Ahora, la realidad es que pueden caer más si el escenario hacia adelante se complica aún más, ¿no? Si las expectativas son positivas y si vamos hacia este escenario en donde hoy hablábamos, digamos, hay una menor incertidumbre, hay un acuerdo con el fondo, las variables macroeconómicas se vuelven a equilibrar o van camino hacia equilibrarse, porque sabemos que las fórmulas mágicas no existen. En ese escenario, digamos, realmente tienen un potencial alcista muy importante, ¿no? Muy bien, Sabrina, muchísimas gracias por estos minutitos. No, muchas gracias a todos. Saludos y buenos días. Bueno, hablamos con Sabrina Corujo, de Portfolio Personal Inversiones, directora de esta sociedad de bolsa. Bueno, hablando un poquito de la reacción que tuvo el mercado. Está todo por verse, ¿no? Un poco lo que comentaba Sabrina, no se despejó demasiado la incertidumbre. Parte sí, pero gran parte todavía resta, y ahí es donde el mercado está esperando para ver en qué se